Parlamentarias 2020. El poder en manos de los electores, y nosotros, para facilitar su voto, hemos invitado, como cada día, a 3 candidatos diferentes, 2 por Lima, el señor Diego Uceda Guerra García, que va con número 7 en la lista del partido Contigo. Junto a él también en Lima, el constitucionalista Carlos Magno Salcedo, que va con número 13 en el Partido Morado, y el señor exalcalde de Apurímac, de Andahuaylas, Edgar Villanueva, número 1 en Apurímac. Y Juntos por el Perú. Esta vez candidateando por Juntos por el Perú, que es el partido que se ha construido en torno de la franquicia ofrecida por Yudecimo, ¿no es cierto? Y Verónica Mendoza. Muy bien. Yo pienso que podríamos comenzar, Patricia, preguntándole sus opiniones sobre los conflictos mineros en general y en particular el de las Bambas, que ha sido uno de los grandes temas del año en curso. Comencemos con el señor Villanueva, que nos dará su opinión sobre esto. Sé que es un tema al cual se interesa también el señor Uceda, y nos dará su opinión también, naturalmente, Carlos Magno Salcedo. Señor Villanueva, ¿cómo está en el Perú en este momento el clima de los conflictos sociales y ambientales en torno a grandes inversiones mineras? Bueno, en primer lugar quiero decir y saludar que estos conflictos se hayan sosegado. Por el momento hay un nivel de diálogo, se han abierto varias mesas de trabajo respecto a las peticiones, a las obligaciones de cumplimiento del Estado y de la empresa. Está caminando eso, pero en el fondo de la situación aún sigue vigente el tema pendiente a resolver, el tema de las 17 condiciones que fueron formuladas por las comunidades ante Proinversión al momento de hacerse la concesión. Estas 17 condiciones tienen obligaciones tanto la empresa como el Estado. Es verdad que están encaminándose, pero aún quedan muchas cosas pendientes y ojalá se vayan resolviendo. Eso hay que fiscalizar desde el Congreso. No ha sido fiscalizado y es una de las razones del conflicto. Ahora bien, más al fondo del tema, hay otra razón de los conflictos, no solo en las Bambas, sino a nivel nacional, y tiene que ver con el tema de la posesión de la tierra, la propiedad de la tierra y el tema del subsuelo. De acuerdo, pero antes de ver eso, sus compañeros en su coalición, Verónica Mendoza entre ellos, ¿están de acuerdo con su línea respecto de la inversión minera o tienen algunas ensoñaciones post-extractivistas? Yo tengo el convencimiento, he conversado, he escuchado a muchos líderes, entre ellos al señor Quintanilla, que es un líder del Nuevo Perú, que ha señalado con toda claridad que nadie se opone a la inversión, pero que la inversión sea responsable, limpia, respecto al medio ambiente, que genere trabajo, que genere salario, que genere bienestar, que genere consumo. Nadie puede estar en contra de la inversión. El problema es cuáles son las reglas para la inversión. ¿La inversión minera? Yo creo que hay intereses de por medio. Hay algunos países amigos del sur que no les interesa que seamos los primeros exportadores de cobre en el mundo. Creo que hay ONGs que reciben mucho dinero y que infiltran personas, como ha sido el caso de las Bambas, en Tía María, de quien yo he sido directivo por parte de Sauder. Creo sí también que hay que reformar un poco la ley minera. El propietario, el poseedor de la tierra debe tener derecho y los mineros deben compartir, no como una dádiva ni como una limosna, sino como un derecho. Yo creo que podríamos recoger algunas inquietudes que nos ha presentado de manera muy interesante Hernando de Soto, pero de acuerdo con el señor Villanueva en el sentido de que hay que respetar la parte ambiental, hay que respetar los derechos de las personas. En el caso de Tía María, que lo he conocido yo perfectamente, le puedo decir, Fernando, que ahí hubo una infiltración de todas partes. En Arequipa, en el Valle del Tambo, no hay guaraqueros. Y esos guaraqueros venían de Puno, venían de las alturas de Moquegua. Pero no sé, no voy a negar el hecho de que siempre hay gente que se aprovecha de los conflictos, pero no podemos desconocer que hay una base social descontenta, ¿no? Porque ahí es donde llega el asusador y la gente está de acuerdo, no pasa nada, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, Entonces, Patricia. es quien se monta sobre un descontento y tal vez deberíamos fijarnos más en el descontento que en el alborotador, ¿no? A eso voy, y sobre todo las empresas mineras como Sauder, por ejemplo, que son antiguas, porque los estándares eran totalmente diferentes antes. Y tienen mal pasado, digamos. Entonces eso hay que rectificarlo. La señora Marisa ¿cómo? Marisa Glave, hoy día estoy, pero como me olvido los nombres de todos. La ex congresista Marisa Glave tenía un trabajo importantísimo
promoviendo que se remedien los pasivos ambientales que no ha generado esta minería moderna, que ha generado una minería del pasado y que está matando a miles de peruanos en el Perú a vista y paciencia del Estado peruano. Sin embargo, el problema parece no interesarle a nadie. A pesar de que el sector minero no es responsable, eso les trae mala fama y les trae mala prensa. ¿Qué se debe hacer para que es verdad que es una tarea del Ejecutivo, pero ¿qué se puede hacer desde el Congreso para que esa gente no siga muriéndose y a nadie le importe? Sí, ¿no? A ver, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que han manifestado quienes me han precedido. Yo creo que hay un problema de fondo que tiene que ver la relación del Estado con las inversiones mineras y con las comunidades, ¿no? De alguna manera, en las últimas décadas, históricamente, el Estado peruano ha solido comportarse jugando más, digamos, inclinando la balanza, si fuera un árbitro, jugando para la inversión minera muchas veces contra las comunidades. Hay que reconocer que hubo un momento en que se necesitaba captar inversión, ¿no? Entonces, ese contexto ya pasó, creo. Eso es muy cierto, pero digamos, la imagen que se generó era como que el Estado era el guachimán de la mina contra la comunidad. Y esa es la imagen que tiene que cambiar, porque el Estado peruano tiene la obligación de hacer que todos ganemos. ¿Necesitamos inversión minera? Sí, pero también necesitamos que las comunidades se vean beneficiadas con el desarrollo minero. Por ejemplo, una de las cuestiones que yo me pregunto es cómo es posible que el Perú, hasta este momento, en los tiempos que estamos, sigamos exportando prácticamente piedras y tierra mineralizada. O sea, ¿por qué no hay políticas del Estado peruano que hagan que todo el gran potencial minero que tenemos genere también escalonamientos de desarrollo para dejar de ser primarios exportadores? Eso también tiene que ver con políticas de Estado, como lo hacen otros países, ¿no? Entonces, ciertamente, para que la minería sea aceptada, todos tienen que sentir que ganan. Por ejemplo, lo que ha pasado en Las Bambas, y que se conoce muy bien. O sea, había un acuerdo que era muy interesante cuando la empresa estaba en manos de los suecos, pero cuando se traslada a los chinos, resulta que una serie de compromisos se desconocen. El mineroducto que estaba aprobado de pronto, o el hecho de el extraer todo el mineral por la carretera, o sea, se desconocen acuerdos, y eso obviamente implica responsabilidades de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que generan una situación obviamente de reacción frente al incumplimiento de los acuerdos. Y no se puede negar que son negociaciones desiguales. Y la desigualdad tiene que ver con un montón de cosas. La empresa puede tener, por ejemplo, desventajas con respecto a las organizaciones que tienen muy claro qué quieren y cómo quieren las cosas, pero a la vez los comuneros tienen deficiencias muy grandes con respecto, por ejemplo, la asistencia legal, el acceso a altas esferas del Estado. O sea, no es y debiera ser una negociación entre iguales, ¿no? Sí. Y una cosa muy chiquita sobre lo que usted dijo, en efecto, existen asusadores, por supuesto, pero esos asusadores se montan sobre un descontento social preexistente y que es legítimo. Entonces, no todo se debe pues una conspiración. O sea, si no hubieran esas condiciones, esos asusadores simplemente no tendrían ninguna posibilidad. No, si esa conspiración existiera como a veces la gente cree, en realidad tendríamos tendríamos en el poder, ¿no? Porque qué tal capacidad de organización y de mover gente. Le vamos a pedir que se quede con la idea que nos va a dar dentro unos minutitas congresista Villanueva, y regresamos después de la pausa. Mejor seguimos con nuestro debate electoral, Fernando. Verdaderamente. Debía hablar el señor Villanueva, que es un apurimeño de pura cepa, congresista y exalcalde de Andahuaylas. Bien, yo creo que en este terreno hay que aterrizar. El tema minero es un tema crucial para el país. Yo tengo una propuesta de reforma constitucional muy clara. El artículo 66 de la Constitución dice recursos naturales. Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Yo estoy planteando, o voy a plantear si soy congresista, la siguiente modificación. El Estado reconoce beneficios compartidos a los propietarios de la superficie en cuyo subsuelo se hallen dichos recursos. Estos serán regulados por ley. La propuesta es concreta. Acá la gente que vive y que es dueño del suelo tiene que tener participación, y como bien decía el amigo Uceda, tiene que haber un nivel de negociación entre aquel que invierte. El Estado sigue siendo el que concesiona. El Estado sigue siendo el representante de la nación que va a tener la propiedad de los recursos. Está muy bien, pero a la hora de que se concesiona, se cede, el Estado tiene que decirle a la empresa, usted tiene que negociar con los dueños del suelo. Claro, porque no vas a pasar por el subsuelo sin pasar por el suelo. Entonces el que está arriba tiene derecho a negociación. Pero en una conferencia que yo dije a propósito de esto,
le decía, a ver que a los amigos de San Isidro, que tienen sus casas muy bonitas, le vengan un día a decir que debajo de su casa hay riqueza. Pero además Los van a votar como hacen con los campesinos. Los campesinos además, no son. Ojo que las digamos, concesiones son mineras, ciudadanos de perdón, tercer Pati, nivel. Diego, las por favor. concesiones mineras, Pero Además, Plante acá- quiere decir, ¿se vota a los campesinos o Sí. se ha pagado No, no. a estas comunidades A ver. como la de Fuerabamba? A ver, permíteme. Considerables cantidades de dinero. Así es. No considerables, justas, que eso es lo que Antiguamente cuesta su tierra. se atropellaba, recuerden ustedes, Redoble por Rancas. Bueno, Es años verdad, 50, ahora la señor minería, Villanueva. pero No, el sí, nivel sí. de negociación no puede ser, mi estimado Fernando, oye, te sigo dando espejitos, ¿no? Para que me des la tierra. Pero Y dos además temas yo voy a chiquitos, pagar, dos yo No temas voy a creo que pagar estemos en impuestos. ese nivel, pero sí hay ciertos reclamos que son válidos. Por ejemplo, Absolutamente. si vas a pasar por mi terreno, lo siento, pero vas a pasar a la mitad de mi terreno. No, ya. pero la fórmula que Págame estoy planteando es servidumbre si vas a diferente. pasar Vas por a mi pasar- terreno, ¿no? Perdón, Permítame, la además fórmula en que Lima la estoy gente cierra la planteando es calle diferente. por seguridad La también. fórmula, lo ¿no? que Les le da la estoy gana. planteando, Las concesiones permítame, Patricia, mineras la Pero fórmula no que pueden estoy tener- planteando Señor es Villanueva, capitalizar el terreno para convertirlo en accionistas. De acuerdo. Y que negocien Esa eso es con la una empresa. opción. Y ambos paguen impuestos. Eso es una opción. Tanto a la renta como regalías. Eso Sí, clarísimo. pero va a ser bien difícil en 3 legislaturas hacer toda una reforma. Hay No. dos puntos muy ¿Pero claros. qué se puede hacer? ¿Qué se Diego? puede hacer? Por ejemplo, las concesiones no pueden tener pues 80 años. Tiene que tener un tope de tiempo. Bueno, se necesita organización territorial también, y ¿no? cero a las exoneraciones, cero exoneraciones tributarias. Son dos cosas muy puntuales. No puede ser que tengas concesiones que tengan 80, 90, 100 años y que tengan exoneraciones tributarias por doquier. Con esos dos puntos creo que agilizamos ¿Pero el tema. estás de acuerdo con esta reforma o no? Estamos de acuerdo en todos. Ah, ¿Qué nos dice el señor Salcedo sobre el marco legal que sus dos coinvitados están proponiendo, inspirados de una manera u otra por Hernando de Soto, parece? No, yo creo que en lo fundamental hay que replantear totalmente la cuestión de la relación del Estado y la minería. Ojo, estamos a favor de la inversión, aquí nadie está tirándose en Obvio. contra. El asunto es que tienen que cambiar las condiciones de modo tal que esta inversión genere desarrollo en las comunidades y en el país también, y también genere encadenamientos productivos que hacen que dejemos de ser primarios exportadores, que es una política de Estado. Obviamente, ciertamente, muy difícilmente en 3 breves periodos se va a poder hacer, pero se puede avanzar. En efecto, el tema de los impuestos, de los tributos. O sea, no puede ser que la actividad minera tenga ese tipo de exoneraciones, ¿no? ¿Pero qué exoneraciones tiene la actividad minera? Yo le digo, Por favor. el 18% de IGB. No es posible que se esté exonerando el pago de IGB. Un momentito, eso Empresa durante minera. los años en que no hay producción No, no. y que no hay utilidad. A la hora de las Son proyectos de exploraciones. muchos años. Pero la exploración es hacer un hueco, pues ¿qué Perdón, IGB vas a pagar ahí? Es a la compra de maquinaria, de equipo, a todos. Se les exonera, se le devuelve el IGB. Eso está muy bien, decía tú, Patricia, con toda lógica. En el momento del 90, cuando nosotros teníamos 1 centavo de inversión. Está bien, eso se Lo que pasa explica, es pero que, a estas alturas... sin con grado de defender inversión, a la minería, que hay que reconocer que además aporta muchísimo al, Sí, al más de erario, 40% así es, está al grabada. PBI, al erario nacional y que paga sus impuestos, y etcétera. Una inversión de exploración es riesgosa, pues, porque uno puede hacer un hueco y no encontrar nada. Ahora, tal vez sí, a la hora que uno encuentra algo importante y va a empezar a ganar, pagar el IGB del que se le exoneró en retroactivo. Pero si yo hago un hueco y no encontré nada, Me permite la parte técnica. Sí, por favor. Ya las exploraciones No ya son se ciegas. hacen sino a través del satélite y lo que se va es algo concreto, primera cosa. Segundo, digo yo que esas exoneraciones ya no corresponden a un país que tiene grado de inversión como el nuestro. No existen esas exoneraciones en otros países. De acuerdo. Y tercero, digo yo, además hay un tema central que hay que discutir y yo tengo una propuesta también al respecto. ¿Cómo es posible que los gobiernos regionales no tengan ninguna participación en el tema minero grande y mediano? Solo tengan que ver lo pequeño. Esto está amarrado a una reforma de la ley. No es el único tema de la minería, Patricia, quizá Sí, convenga por aprovechar la presidencia del señor Carlos Magno Salcedo para que nos diga su opinión sobre la institucionalidad electoral. Estamos viendo que hay 50 candidatos que después de cerrados los periodos iniciales de tachas son objetados por la autoridad electoral. Usted ha trabajado en RENIEC y en la OMPE. ¿Qué tal están haciendo su trabajo sus ex colegas? Bueno, en principio llama preocupación sobre todo las decisiones del Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Ya, por ejemplo, en el caso que yo conozco directamente del Partido Morado y con otros partidos también ha pasado unas relaciones de improcedencias respecto a los candidatos que son designados, que no pasan por elección interna, que de manera insólita y de manera diferente a todo el país decidieron excluirlos del proceso porque dijeron que no estaban dentro del plazo cuando claramente la norma establece plazos diferenciados. Felizmente el
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones lo ha corregido. Pero ahora, por ejemplo, también nuevamente ha empezado el Festival de Exclusiones. El caso que yo conozco más cerca es de la candidata también del Partido Morado, Carolina Lizárraga, que se le excluye por una cuestión de supuesta falta de declaración de autos. O sea, estamos hablando de un vehículo que está robado, ¿no? Y de otro vehículo que es chatarra, ¿no? Obviamente eso se tiene que esclarecer, pero digamos como que se están fijando en cuestiones muy formales y no se está mirando la cuestión de fondo de la declaración de hoja de vida. La declaración de hoja de un mal trabajo. Señor, ustedes tienen el caso del número 1 de Lima, nada menos que el excongresista Juan Cheput. Sí, efectivamente, pero eso se está regularizando de inmediato. Coincido con Carlos Magno en ese. Están fijando en minucias y el exceso de información hace que salgan titulares como excluyen a Juan Cheput, excluyeron a Isaac Humala. Todavía no se excluyó a nadie. La fecha límite es el 27 de diciembre. De tal manera que tranquilo, suave, Camay. Señor Villanueva, ¿estas cosas son de quisquillosos de Lima o pasan en Apurímac también? No, en Apurímac no, más bien en Apurímac lo que hay son algunos escándalos, ¿no? Hay candidatos que tienen sentencia por alimentos y están ahí, ¿no? Pero en fin, ese es un problema ya que el pueblo evaluará. Sin embargo, si hay un tema del señor Quintanilla en Puno, que sí preocupa, porque sí lo han excluido a él sí lo han excluido, y me parece una arbitrariedad o una equivocación. Pero más que eso y más que estas cosas, hay un tema absolutamente escandaloso que hay que repudiar. Han visto ustedes el video que ha sacado este partido del señor Castañeda Locio, Solidaridad Nacional, mezclando a terroristas, a asesinos con líderes políticos de la izquierda. Esto hay que repudiarlo. Esto no se puede aceptar. Sobre todo porque la guerra... No solo es macartismo, ¿no? Esto es fujimontesinismo, desde el lado justamente de un partido que es dirigido por quien está procesado e investigado como el señor Castañeda Locio, un corrupto. Así no se puede hacer política. Sería como que si nosotros empecemos a atacar y a comparar pues, a esos candidatos de solidaridad con Cojo Mame, ¿no es cierto? Con Gringallo, con esta gente. Eso no se puede aceptar en democracia. Perdóname, yo quisiera decir algo que estamos cayendo en el juego. Es una magnífica estrategia de Solidaridad Nacional. Ese spot para terruquear. Magnífico, por favor. Sí, pero déjame terminar, pues, maestro. Por favor, es vomitivo. Pero deje terminar el argumento. No te me emociones, hermano. Que está más de su lado que voy a explicar. Es una estrategia magnífica porque estamos terminando hablando de Solidaridad Nacional. Eso es lo que quieren. Pero también hay que denunciarlo. Yo creo que en eso sí el señor Villanueva tiene razón. El terrorismo es demasiado grave para ignorar, para manipularlo políticamente. Desgraciadamente en política, para mucha gente, todo vale. Yo creo que deberíamos ir a otra cosa, mariposa. No se puede aceptar eso. Señor Salcedo, yo creo son ese tipo de cosas, por ejemplo, en los que el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su potestad de fiscalizadora, de oficio, debería ya tomar cartas en el asunto. Entonces, se están preocupando por cuestiones administrativas que finalmente pueden afectar el derecho fundamental a la participación política, que ya hemos tenido procesos anteriores en los cuales se han priorizado formalismos sobre ese derecho fundamental, y cuando están ocurriendo cosas gravísimas como esta, más allá que sea una estrategia de campaña o no, o sea, más allá de eso, claramente, ahí yo creo que hay hasta indicios de delito claramente. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones tendría que adoptar medidas sobre el particular. Y vamos a decirlo claramente, ¿no? El terrorismo nos ocurrió a todos, y uno de los primeros grupos políticos en ser afectados y a los que se les asesinaron dirigentes fueron los grupos políticos de izquierda. Marielena Moyano era una mujer de izquierda, así que a dejar de terruquear a cualquier persona también. Padre de una congresista. En ese spot, por cierto, también incluyen a Gino Costa, que forma parte de también es una vergüenza. Permítame unos segundos hacer un llamado, por favor, a nuestra lideresa, que es miembro del comando de Juntos por el Perú, la señora Verónica, ha sido agraviada de la manera más terrible, que salga, ¿no es cierto?, a los medios y que deslinde con este tipo de ataques. No se puede hacer en realidad, no sé por qué, señor Villanueva, usted no se lo puede decir a ella levantando el teléfono, ¿por qué lo tiene que hacer a través de RPP? Parece que no se comunican bien, pero... Por una razón, porque justamente a nivel del comando se ha decidido que ella de una vez salga a deslindar con señor, esos asuntos les
recomendamos arreglarlos entre ustedes. No parece que no hubiera ninguna coordinación dentro de su propio partido. Una cosa más. Una cosa más. Tuvimos un exabrupto con nuestro reportero Mariano Calvera. Esas cosas ocurren en vivo, pero nuestra audiencia se merece unas disculpas porque no debió haber pasado. Así que sí, por favor, acepten nuestras disculpas del caso. Mariano debe estar en este momento avergonzadísimo, totalmente colorado, metiéndose debajo de la tierra por lo que le ocurrió. Pero los accidentes ocurren. 9:16.